Buenos días a todos, hermanas, hermanos. Gusto en saludarles acá desde Chicago o cerca de Chicago. Gracias a Dios no estamos en la mera ciudad, que es donde aquí está más cerca pues todo el desarrollo de la epidemia aquí en Illinois. Y bueno, nos da mucho gusto poder compartir con ustedes esta mañana un momento breve. La idea de la meditación de hoy es compartir un poco sobre un texto. De hecho, vamos a leer un pasaje del libro de Job rápidamente en las Escrituras, pero el punto principal de lo que quisiéramos compartir hoy y meditar juntos en esto es un texto que yo leí hace casi 30 años por primera vez sobre este libro de Juan Calvino, que a lo mejor algunos de ustedes lo conocen, se llama Institución de la Religión Cristiana. Lo he dicho antes, no sé si en el contexto de ebook, pero de todas las cosas que yo he leído como parte de mis estudios en historia de la iglesia, esta porción de la institución de la religión cristiana en relación al significado y el valor de la providencia de Dios, yo creo que es uno de mis favoritos, es uno de los textos a los que más regreso a meditar en él. Y también, pues lo comparto de vez en cuando, y hace algunos días lo puse por ahí en una de las redes sociales y José Luis me pidió si podía compartir específicamente sobre esa meditación. Así es que quisiera hacer lo que juntos vayamos viendo algunas de las afirmaciones de este reformador en relación a lo que significa que Dios tiene control soberano y providencial sobre el mundo y todo lo que nosotros vivimos, ¿verdad? Y en el contexto específicamente ahora de la pandemia, ¿verdad? En la que estamos nosotros, todo el mundo involucrado en este momento histórico. Y bueno, al hablar de la doctrina de la providencia, ¿cuál es el propósito de esto? ¿Por qué hablar de esto? Y creo yo que es importante, hermanos, porque a mí me sorprende cómo Calvino dice que estos tiempos de tribulación son una oportunidad para demostrar la inestimable felicidad de los fieles, la capacidad de los fieles, de los creyentes, para permanecer gozosos en medio de las aflicciones y de las situaciones inesperadas. Y lo vamos a observar en un momento más adelante, pero creo yo que a veces tenemos una idea como creyentes en el que pensamos que sentir temor es algo ajeno a nuestras vidas. Yo no creo que eso es así. En situaciones como estas, el temor es natural, es parte de la experiencia de la vida, pero la persistencia del temor, creo yo que para los creyentes esa es una decisión personal y es algo que nosotros a lo cual podemos sobreponernos si nosotros sabemos poner atención a las cosas correctas. Así es que aquí les pongo pues la intención de esta meditación breve. Espero que sean unos 25 minutos, quizá 27 minutos por ahí, y después tendremos tiempo para compartir algunas preguntas o alguna meditación o comentarios que ustedes tengan al respecto. Pero el propósito de esto es alentar nuestro corazón en medio de esta pandemia, ¿verdad? Sé que en México van un poco atrás en el proceso, en el progreso de la infección en relación a lo que están acá los Estados Unidos, que ya es el país con más personas infectadas en el mundo. Y ya más y más lugares vamos leyendo y vamos escuchando de personas que han tenido familiares enfermos o algunos que han perdido a sus seres queridos. Y yo sé que ustedes también allá están oyendo cada vez más y bueno, tienen la atención y el temor adicional, la preocupación adicional en relación a la respuesta del gobierno, a lo que está sucediendo. Y en medio de todo esto, nuevamente, no es incorrecto sentir preocupación o ansiedad o temor, pero creo yo que en medio de esa tendencia natural y esa reacción natural que tenemos hacia las situaciones como esta que estamos viviendo, que nadie de nosotros, creo yo, en nuestra época había vivido nada similar, tenemos de Dios las herramientas para poder vivir más allá, por encima de las circunstancias. Así es que ese es el propósito, alentar nuestro corazón en medio de la pandemia, reenfocando nuestras mentes y nuestros corazones. Queremos mover nuestra atención para quitarla nada, no tenerla solamente en las noticias y todas las circunstancias que están sucediendo en Europa y en Estados Unidos y en México y en toda Latinoamérica, pero enfocarlas también a las palabras, a las obras y a las promesas de Dios. Así es que
Quisiera primero que meditáramos un poco en este pasaje del libro de Job. Está en Job capítulo 33. Espero que los que están en GoToMeeting lo pueden leer, lo pueden ver el pasaje en su pantalla. En Facebook solamente estarán escuchando mi voz leyendo este texto. Pero este capítulo de Job, capítulo 33, son las palabras de uno de los amigos de Job, el amigo joven. Eliú se llamaba. Los tres amigos mayores de Job se habían cansado de condenarlo, y como él se consideraba justo ante sus propios ojos, se callaron, finalmente dejaron de hablar y de tener opiniones. Las palabras de Eliú tienen un tono de mayor sabiduría en relación a los tres primeros amigos de Job, y de hecho cuando llegamos al final del libro, Dios no condena las palabras de Eliú, aunque no estaba quizá del todo correcto en su juicio de Job. Sí estaba correcto en su apreciación de la obra de Dios en medio de lo que Job estaba sufriendo. Así es que este es el principio del argumento de Eliú para responder a Job cuando él se consideraba justo y sin ninguna mancha, ¿verdad? Entonces, como ven ahí dice Job capítulo, a lo mejor de repente me ven haciendo esto porque las focos que tenemos aquí en el sótano se apagan de pronto, así es que si me ven haciendo así, no es que estoy bailando, sino quiero que no se apaguen los focos que tengo aquí arriba. Pero dice así la palabra en Job capítulo 33, dice: de cierto tú dijiste a oídos míos, este es Eliú hablando a Job, y yo oí la voz de tus palabras que decían: yo soy limpio y sin defecto. Yo soy limpio y sin defecto, ¿verdad? Lo pueden ver ahí. Y soy inocente y no hay maldad en mí. Ahora, Job verdaderamente había dicho, ¿verdad? Esto, y Dios también lo había dicho. Dios al principio del libro había dicho que Job era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Sin embargo, parece ser que a lo largo de sus padecimientos, Job había entrado en una concepción de su propia justicia que le había hecho pensar de una manera inapropiada respecto a Dios mismo. No es que él no hubiera sido justo inicialmente, Dios mismo dijo que él era. Pero en medio de todo este sufrir, llegó a pensar de Dios de una manera equivocada, y lo podemos ver aquí en el versículo 10, donde dice aquí que él buscó reproches contra mí y me tiene por su enemigo. Y yo creo que esta es una experiencia común muchas veces a nosotros como creyentes cuando estamos padeciendo. De pronto pensamos que Dios se ha vuelto en contra nuestra. La nación de Israel tuvo esta misma reacción después de los padecimientos en el desierto, ¿verdad? Y llegaron a decirle a Moisés, porque Dios nos aborrece, es que nos sacó de Egipto. Tenemos esta tendencia de pronto a pasar por problemas y dificultades y situaciones inesperadas que no nos gustan. No podemos trabajar como antes, no podemos salir a ver a nuestra familia, a nuestros amigos, todas esas cosas que estamos viviendo en estos contextos. Y de pronto pensamos que la única posibilidad es que Dios ahora nos considera enemigos suyos, ¿verdad? Y Eliú le dice, esa es una posibilidad, pero no es la única posibilidad. Entonces Eliú le dice aquí a Job: aquí en esto no has hablado justamente. Déjenme. En esto no has hablado justamente, dice él. Yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. ¿Por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Entonces, el primer argumento de Eliú en contra de Job es: aunque tú no entiendas lo que está sucediendo, Job, Dios no tiene que darte explicaciones de su actuar, ¿sí? Pero has hablado injustamente al pensar que tú eres justo y Dios es injusto al tratarte de esta manera. Ahora, la situación en medio de estas circunstancias también que nosotros experimentamos, igual que Job, igual que otras personas a lo largo de la historia, es que cuando suceden estas cosas a veces no entendemos que Dios está tratando de comunicarse con nosotros. Y este es el punto de Eliú, ¿verdad? Y dice aquí él, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. En una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Y creo yo que muchos podemos identificarnos con esta oración en este momento, ¿verdad? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué es que Dios está permitiendo todo esto? ¿O pudiera ser que Dios no tenga control del coronavirus? Yo no sé, algunos de ustedes pueden decir, Dios no tiene nada que ver con esto. Otros pueden decir, bueno, sí, Dios tiene que estar en control de esto,
pero si está en control, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué el avance tan agresivo, tan rápido? ¿Por qué es que no hay manera de detener toda esta epidemia? Y es en medio de este entendimiento, de esta falta de comprensión nuestra, donde tenemos que recordar que aun cuando no alcanzamos a percibir exactamente qué es lo que Dios está haciendo, Dios sí está tratando de comunicarse con nosotros históricamente podemos recordar eso. Dios nos habla. En la época de Job había dos formas, ¿verdad? Y estaba escuchando hace poco a un pastor que decía que lo que dice aquí Eliú nos recuerda dos maneras en las que Dios habla con nosotros. Por su palabra, es la primera, y la otra es por sus hechos, por su providencia. Palabra y providencia, esas son las dos maneras en las cuales Dios se comunica con nosotros o intenta comunicarse con nosotros. Y en la época de Job, donde no había todavía las escrituras reveladas, la manera en la que Dios hablaba a las personas era en ocasiones por sueños. Entonces, esta primera parte, donde nosotros vemos aquí que dice, ¿verdad? Podemos decir que es la palabra, ¿sí? Aquí lo puse yo, se los puse aquí, ¿verdad? Que dice palabra. Y en la segunda sección de lo que está hablando Job es providencia, ¿sí? Entonces, dice, en una o en dos maneras habla Dios al hombre, pero el hombre no entiende. ¿Cuál es la primera? Y aquí dice, por sueño en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les enseña su consejo. En otras palabras, es Dios hablando a la persona, ¿sí? Y nosotros ahora tenemos no sueños, sino las escrituras, ¿verdad? El consejo de Dios, los mandamientos de Dios, las promesas de Dios, los actos de Dios en la historia, que nos enseñan acerca de cómo debemos de reaccionar en cualquier situación, específicamente también en situaciones como esta que estamos viviendo en el mundo actual, ¿verdad? Entonces dice ahí que Dios le revela al oído de los hombres. Aquí las escrituras están tratando de decir que Dios abre el oído para que el hombre entienda lo que está tratando Dios de comunicarle, ¿verdad? Y entonces dice que ahí le señala su consejo. ¿Para qué? ¿Para qué hace Dios esto? Cuando Dios habla, dice ahí, para quitar al hombre de su obra, para tratar de desviar la manera de actuar de los hombres, de ir en contra de lo que Dios ordena, y para moverlos en la dirección de seguir un camino de vida que se alinee conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, para quitar al hombre de su obra y, dice aquí, apartar del varón la soberbia. Y creo yo que era lo que sucedió con Job en medio de su experiencia. Había quizá ahí un residuo de orgullo en su justicia que le llevó a de pronto considerar que Dios lo estaba tratando como si fuera su enemigo. Pero dice que Dios entonces pues se comunica por su palabra para tratar de desviarnos de ese camino de soberbia. Y esa puede ser una situación que está sucediendo en el presente con algunas personas. El pasar por esta pandemia para algunos pudiera ser una forma en la que Dios está llamando su atención para llamarlo al arrepentimiento y regresarlo al camino de la voluntad de Dios, ¿verdad? Esa es una forma, la palabra. Pero en la que quiero que nos enfoquemos ahora es en el otro aspecto que tiene que ver con la providencia, y es el aspecto del cual habla Calvino de manera muy amplia en su escrito, ¿verdad? Y dice ahí, aquí entonces dice, también sobre su cama, el versículo 19 dice, también sobre su cama es castigado con fuerte dolor en todos sus huesos, que le hacen que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Su carne desfallece de manera que no se ve, y sus huesos que antes no se veían aparecen. Su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte. En otras palabras, Dios a veces lo hace como trata de hablarle al hombre por medio de algo suave, como un sueño o como la palabra escrita, ¿sí? Pero en otras ocasiones la obra de Dios y la comunicación que Dios quiere traer hacia las personas es algo mucho más personal, físico, algo que la persona puede sentir en su propio cuerpo, que eso es muy cercano, como ustedes saben, a lo que muchas personas están viviendo en el presente, ¿verdad? Dice esto, también sobre su cama, castigado con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hacen que su vida aborrezca el pan, su alma la comida suave, su carne desfallece de manera que no se ve, y sus huesos que antes no se veían aparecen. Su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte. ¿Por qué hace Dios esto? ¿De qué manera está tratando de comunicarse, verdad? Y aquí es donde yo creo que nosotros podemos tomar
esperanza en lo que Calvino escribió hace 500 años, más de 500 años. Y les animaría a que ustedes, creo que José Luis les compartió el escrito, quizá durante la semana tengan oportunidad de meditar más detenidamente en lo que él escribió. Aquí solamente podemos mencionar brevemente algunos de los puntos principales. Y ya hice yo subrayé algunas de las frases. Espero que lo puedan ver ahí en su pantalla, ¿verdad? Pero quisiera que lo consideren con lo más detenidamente posible esta semana. Esa sería mi invitación para cada uno de ustedes, que vean cómo en medio de esta situación, hermanas y hermanos, nosotros los creyentes, los fieles, tenemos la oportunidad de mostrar al mundo otro camino que no sea el camino de la ansiedad, de la desesperanza, de la depresión, del miedo persistente, ¿sí? Así es que déjenme leerles rápidamente, deteniéndome nada más en ciertos puntos y después entonces podemos compartir unos con otros respecto a las implicaciones de esto para nuestras propias vidas, ¿verdad? Fíjense cómo empieza él esta sección de sus escritos, donde dice él, nuestra vida es frágil y presa de 1000 peligros. Ahora, la primera cosa que llama mucho la atención a mi vida en lo particular, a mi manera de pensar en lo particular, es la forma en la que él comienza su escrito y después cómo sigue la narración. Fíjense cómo la primera frase que dice él es, en esto se observa o se ve la inestimable felicidad de los fieles. A Calvino dice que en esto que él va a estar diciendo, podemos entender con claridad que los fieles, los creyentes, los que tienen fe en Dios, tienen la capacidad de tener una felicidad inestimable. Pero fíjense, hermanas y hermanos, cómo después de decir que aquí podemos ver la inestimable felicidad de los fieles, lo primero que dice es, innumerables son las miserias. Dice él, nosotros tenemos una inestimable felicidad y la podemos observar en esto. ¿En qué? En que hay innumerables miserias por todas partes, dice él. Déjenme, se los leo. Innumerables son las miserias que por todas partes tienen cercada esta vida presente, y cada una de ellas nos amenaza con un género de muerte. Sin ir más lejos, y piensen en el contexto actual de lo que estamos viviendo con esta epidemia, siendo nuestro cuerpo un receptáculo de 1000 especies de enfermedades e incluso llevando él mismo en sí las causas de las mismas, donde quiera que vaya el hombre, no podrá prescindir de su compañía y llevará en cierta manera, dice, su vida mezclada con la muerte. Y de seguro ustedes han de estar pensando, ¿y dónde está la inestimable felicidad de la gente cuando pasamos por estas situaciones? Y miren cómo sigue diciendo, pues, ¿qué otra cosa podemos decir si no podemos enfriarnos ni sudar sin peligro? Y ahorita vez tras vez ustedes en la televisión van a estar oyendo, revise sus síntomas, lávese las manos, si tiene temperatura, si tiene alguna tos, ¿verdad? Si está sudando, lo más probable es que haya peligro. Y eso es lo que Calvino dijo hace ya más de 500 años, ¿verdad? ¿Qué otra cosa podemos decir si no podemos enfriarnos ni sudar sin peligro? Asimismo, a cualquier parte que nos volvamos, todo cuanto nos rodea, casi abiertamente nos está amenazando y no parece, sino que está intentando darnos muerte. Entremos en un barco entre nosotros y la muerte no hay más que un paso. Eso le pasó ya a algunas personas que se fueron en crucero. Subamos a un caballo y basta que tropiece para poner en peligro nuestra vida. No sé si algunos de los que no son tan jóvenes se han de acordar de Superman, de Christopher Reeves, que quedó paralítico después de caerse de un caballo, ¿verdad? Dice, sí, continúa diciendo Calvino, si vamos por la calle, cuantas son las tejas de los tejados, otros tantos son los peligros que nos amenazan. Y acá en los Estados Unidos acaba de pasar ¿cómo se llama? Ya se me fue la palabra en español. Están las tormentas estas, ¿verdad? Y los huracanes que pasaron por Tennessee, que pasaron como a unos 2 kilómetros de donde nosotros estamos construyendo nuestra casa y destruyeron la escuela, parte de la escuela donde nuestra hija va a estar estudiando, Sofía. Y ayer hubo otro tornado que estuvo atacando en algunas partes de Arkansas, creo. Y bueno, es esta idea, ¿verdad? Cuando las casas en las que habitamos,
Dice, por estar expuestas a quemarse, como en California también ha habido incendios, durante el día nos amenazan con la pobreza y por la noche con caer sobre nosotros. Nuestras posesiones sometidas al granizo, las heladas, la sequía y las tormentas de toda clase nos anuncian esterilidad y por consiguiente hambre. Y omito los venenos, las acechanzas, los latrocinios y las violencias, de las cuales algunas, aún estando en casa, andan tras nosotros y otras nos siguen a donde quiera que vamos. Ahora, otra vez, hermanas, hermanos, ¿dónde está la inestimable felicidad de los fieles? Si esto es cierto, que todo a nuestro alrededor básicamente tiene el poder de destruirnos, y esto es lo que digo aquí, ¿verdad? La vida está llena de miserias. La pregunta es, ¿debemos de ser miserables por causa de que hay toda la posibilidad de que haya destrucción a nuestro alrededor? Esa es nuestra pregunta como creyentes. Acuérdense, aquí estamos hablando como fieles. ¿Cómo hemos de responder ante esto? Y Calvino dice, entre tales angustias, no ha de sentirse el hombre miserable, no ha de sentirse el ser humano miserable, pues cómo voy a vivir de aquí en adelante, qué va a pasar conmigo, cómo ya no voy a tener trabajo, cómo va a continuar mi familia, voy a poder sostenerlo, seguiré estudiando, volveré a ver a mis amigos o a mis familiares que están lejanos. Debiéramos de sentirnos miserables, esa es la pregunta. Entre tales angustias, ¿no ha de sentirse el hombre miserable? Dice él, pues aún en vida apenas vive porque anda como si llevase de continuo un cuchillo en la garganta. Ahora fíjense, él sigue diciendo, quizá alguno me diga que estas cosas acontecen de vez en cuando y muy raramente y no a todos y que cuando acontecen no vienen todas juntas. Y hoy en la mañana estaba pensando que esta parte de y no a todos ahorita ya no se aplica, ¿verdad? Con esto de la pandemia, está por todos lados. ¿Sí? Él dice, es cierto, no siempre sucede que la gente se lastima en un caballo o que se muere por causa de algo en un barco, ¿verdad? Etcétera. Pero dice, más como el ejemplo de los demás nos amonesta que también nos pueden acontecer a nosotros y que nuestra vida no está más exenta ni tiene más privilegios que la de los demás. No podemos permanecer despreocupados como si nunca nos hubiesen de acontecer. Ahora, Calvino está hablando como si alguien no fuera un creyente en este momento, y ahorita lo van a observar, ¿verdad? Dice él, ¿qué miseria mayor se podría imaginar que estar siempre con tal congoja? ¿Podemos vivir así de verdad, desesperanzados constantemente? Todo está a punto de atacarme, todo está a punto de matarme. Y dice el Calvino, ¿no sería gran afrenta a la gloria de Dios decir que el hombre, la más excelente criatura de cuantas hay, está expuesto a cualquier golpe de la ciega y temeraria fortuna? Todo esto que acaba de decir él en la parte que hemos leído hasta este momento, hermanas y hermanos, habla del temor y de la ansiedad y de la angustia perpetua que debiera de haber en el corazón justificadamente si viviéramos a la fortuna. Si todo esto a lo que estamos expuestos estuviera aleatoriamente con la posibilidad de destruirnos. Pero dice él, mi intención aquí es hablar de la miseria en la que el hombre estaría si viviese a la aventura, sujeto a la fortuna. Y aquí es donde él dice, aquí se encuentra la inestimable felicidad de los fieles, ¿sí? Porque lo que decimos hasta este momento, hermanos, es que todo tiene el potencial para dañarlos e incluso para matarnos. Eso es cierto. La gran mayoría de las cosas a nuestro alrededor tienen la posibilidad de hacernos daño, pero solo Dios tiene el poder y la autoridad para darles permiso de que algo nos suceda. Entonces, aquí está la invitación para los creyentes, y yo lo puse aquí con este versículo. Si quieren acordarse de un solo pasaje, de una sola oración de las Escrituras que resume esto. En el día que temo, yo en ti confío, dice el Salmo 56, ¿verdad? Ahora no dice, no temas nunca. No, en el día que llega el temor es natural, pero en el día que temo, yo soy fiel. Yo confío, yo expreso mi fe, yo actúo con fe, yo no nada más reacciono en base a lo que estoy viendo en las noticias, sino reacciono en base a lo que Dios ha dicho, a lo que Dios ha hecho, a lo que Dios ha prometido. En el día que temo, debo de comportarme como creyente. En el día que temo,
yo en ti confío. No vivimos a la aventura, sujetos a la fortuna, ¿verdad? Al contrario, dice él, la fe, ¿verdad? Había puesto en verde lo que son nuestras acciones como creyentes, la fe en la providencia de Dios, la fe en el control soberano y bueno de Dios nos libra de todo temor, dice Calvino. Dice, entonces lo comienza a explicar de esta manera, dice, por el contrario, tan pronto como la luz de la providencia de Dios se refleja en el alma fiel, en el creyente, no solamente se ve esta libre y exenta de aquel temor que antes la atormentaba, sino incluso de todo cuidado, cuando creemos en quién es Dios, en el poder y el control soberano de Dios sobre todo a nuestro alrededor, incluyendo el coronavirus. Nuestra vida puede estar libre y exenta del temor que atormenta el alma. ¿Sí? Porque si con razón temíamos a la fortuna, igualmente debemos sentir seguridad y valor al ponernos en las manos de Dios. ¿Sí? Hermanas, hermanos, en medio de esta situación y cualquier otra situación que ustedes experimenten por causa de la pandemia, no estamos a expensas de la fortuna de que nos dé o no nos dé el virus. Estamos en las manos de Dios. No estamos a expensas de la fortuna de si se nos dice que no tenemos más trabajo o si van a cancelar los sueldos por algún tiempo. No estamos a la fortuna. El coronavirus no es soberano. Dios es soberano. Entonces dice él, nuestro consuelo, ¿sí? No nada más nuestro aliento, sino consuelo, pues es comprender. Fíjense, hermanos, aquí hay un cambio de manera de pensar, hay un reenfoque de nuestros pensamientos. Nuestro consuelo es no poner la mirada solamente en las noticias y en el mapa de cómo se está extendiendo el virus, sino es comprender que el Padre Celestial, Dios Todopoderoso, tiene todas las cosas sometidas a su poder de tal manera que las dirige como quiere y que las gobierna con su sabiduría de tal forma que nada de cuanto existe sucede sino como Él lo ordena. E igualmente comprender que Dios nos ha acogido bajo su amparo, que nos ha encomendado a los ángeles para que cuiden de nosotros y que por ello ni el agua, ni el fuego, ni la espada nos podrán dañar más de lo que el Señor que gobierna todas las cosas tuviere a bien, porque así está escrito, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. ¿Se fijan? ¿Cuál es el antídoto para librarnos del temor? ¿Cuál es la vacuna contra el temor por causa de las circunstancias adversas e inesperadas y al parecer incontrolables por el ser humano? Con el antídoto y el consuelo es entender que el Padre Celestial tiene todas las cosas sometidas a su poder de tal manera que las dirige como quiere y las gobierna con su sabiduría. No, Dios no es tonto en nada de esto, ni es ignorante. Él tiene sus propósitos sabios y dirige todas las cosas, incluyendo este virus, de tal manera que nada sucede sino como Él ordena. Y tenemos que entender que al hacer todo esto, aquellos que somos sus hijos, Él nos ha acogido bajo su amparo, nos ha encomendado a los ángeles para que cuiden de nosotros. Y nada, ni los tornados, ¿verdad? Ni los fuegos, ni la espada, ni los virus, es verdad, nos podrán dañar más que lo que el Señor que gobierna todas las cosas tuviere a bien. Él ha prometido, Él te librará. Incluso dice aquí, ¿verdad? De la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Continúa diciendo él, de aquí nace, fíjense, de aquí nace en los santos la confianza con que se glorían, la confianza, la fe de los creyentes. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. ¿Por qué? Porque Dios está en control, porque estamos en las manos del Señor, no estamos a expensas del virus sin control de Dios. Entonces la pregunta él así, fíjense de nuevo, hermanas, hermanos, ¿de dónde les viene a los fieles tal seguridad que nunca se les podrá quitar, sino de que cuando parece que el mundo temerariamente es trastornado de arriba a abajo, ellos están ciertos
de que Dios es quien hace todas las cosas y obra en todas partes, y confían en que todo lo que Él hiciere les será provechoso. Mediten de nuevo en esto. ¿De dónde viene a los santos esa seguridad que nunca se les podrá quitar? ¿Dónde hay una certeza plena de que no tenemos que vivir con temor? Nadie me puede arrancar de esta seguridad si yo conozco quién es Dios. Entender que cuando el mundo temerariamente es trastornado de arriba abajo, ¿no les parece que eso describe perfectamente lo que estamos viviendo? Nosotros estamos ciertos de que Dios es quien hace todas las cosas, y obra en todas partes, y confían en que todo lo que Dios hiciere les será provechoso. Si cuando se ven asaltados o perseguidos por el diablo o por hombres perversos no cobrasen ánimo acordándose de la providencia de Dios y meditando en ella, no tendrían más remedio que desesperarse. ¿Sí? Si no podemos acordarnos de las obras de Dios, de la providencia de Dios, si no podemos meditar en ella, no hay más remedio que desesperarse. La desesperanza es en un sentido un problema de mala memoria, no recordar quién está en control. Dice él, mas cuando recuerdan que el diablo y todos los hombres malvados, y yo diría los virus, es verdad, también de tal manera son retenidos por la mano de Dios como por un freno, que no pueden concebir mal alguno contra ellos, ni si lo conciben intentarlo, ni por mucho que lo intenten, ni siquiera pueden menear un dedo para poner por obra lo que han intentado, sino en cuanto Dios se los permitiere, más aún en cuanto Él se lo ha mandado. ¿Observaron eso? Dice, sin la autoridad de Dios, lo que dijimos hace un rato, ¿verdad? Todo tiene quizá el potencial de hacernos daños, pero nadie ni nada tiene la autoridad o el poder para dañarnos sin el permiso de Dios. Nada. Y el Calvino me encanta como lo dice aquí, dice Calvino que sin la autorización de Dios los malos no pueden ni concebir ningún mal. Y si lo conciben, no pueden intentarlo. Y si lo intentan, no pueden menear un dedo en nuestra contra sin la autorización de Dios. Dice, y que no solamente, dice, Dios los tiene apresados en sus cadenas, sino que se ven obligados a servirle como Él quiere. Todas las cosas están al servicio de Dios, todas las cosas. En todo esto encuentran, dicen los fieles, suficientemente el modo de consolarse, porque como el Señor pertenece a armar su furor, ordenarlo y dirigirlo a lo que Él le plugiere, así también a Él solo corresponde ponerles límites y términos para que no se desmanden atrevidamente conforme a sus malos apetitos y deseos. Y déjenme leer aquí entonces un poco más abajo, y dice, por esta misma razón, David, a causa de las revueltas que comúnmente agitan la vida de los hombres, busca su refugio en esta doctrina. En tus manos, en las manos de Dios, están mis tiempos. Con la palabra tiempos quiso declarar que por más inconstante que sea la condición y el estado del hombre, y eso es lo que estamos viviendo ahora, ¿verdad? Todo el mundo tenía mucha seguridad. Acá en los Estados Unidos se estaba viviendo uno de los tiempos de mayor afluencia, de mayor empleo, de mayor buena economía y todo lo demás en la historia por más de 50 años, ¿verdad? Dice, pero esto es inconstante, de un momento a otro cambió. Dice, pero por más inconstante que sea la condición nuestra como hombres, todos nuestros cambios son, dice aquí, gobernados por Dios. Todos los cambios son gobernados por Dios. En fin, dice Calvino, y con esto concluye, para no detenerme más en esta materia, fácilmente veremos, si ponemos atención, me gusta mucho cómo lo dice él, si es que ponemos atención, que la mayor de las miserias es ignorar la providencia de Dios, y que al contrario, la suma felicidad es conocer. La suma felicidad es conocer que Dios está en control en medio de las situaciones inesperadas y al parecer incontrolables para el ser humano, ¿verdad? Con eso comenzó él. En esto se ve la inestimable felicidad de los fieles, en entender que Dios tiene todas las cosas sujetas a su poder, que nada puede tocarnos, ni siquiera concebir un mal, y si lo concibe no puede intentarlo, ni si lo intenta tener éxito, si Dios no nos da el permiso de que esas cosas sucedan. No importa si es un virus, si es una situación del gobierno o si es una situación de cualquier otro tipo, ¿verdad? Entonces,
Las lecciones que yo creo que podemos compartir, y ya me pasé un poquito de tiempo, son, en primer lugar, dijimos, ¿verdad? El temor en medio de la aflicción es una respuesta natural, pero no debe de ser permanente para los fieles. Tenemos temor en medio de sentarnos y prender las noticias. Si sale una nueva noticia, el temor va a venir, eso es natural, pero no debemos quedarnos en ese temor, ¿verdad? El temor no encuentra, perdón, aquí me equivoqué, dice, no puede infectar al alma fiel persistentemente, se te puede ir. ¿Qué sucede? En el día que temo, yo en ti confío, ¿verdad? Dijo el salmista, ¿verdad? Entonces, a lo mejor llega el temor por un momento o entramos en contacto con el temor, pero no debe de infectarnos, no debe de quedarse dentro de nosotros consistentemente, porque somos fieles, conocemos a Dios. En el día que tememos, yo en ti confío. ¿Y cómo confiamos? Y aquí otra vez en el Salmo 56 me gusta, me dice, en Dios alabaré su palabra. Tenemos que regresar a las palabras de Dios, ¿verdad? Dios tiene propósitos redentores en medio de la adversidad, aún en medio de toda esta situación. Su anhelo es la salvación de las personas y el arrepentimiento de los fieles, ¿verdad? Si se fijan en esa segunda parte de Job, dice Eliú, en medio de todo esto que le estaba sucediendo a Job, su propósito no era condenatorio, dice él, si tuvieres cerca de él algún elocuente mediador muy escogido que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención, su carne será más tierna que la de un niño, de cuando estaba secándose en sus huesos, dice, llegará a ser más tierna que la de un niño. Volverá a los días de su juventud, orará a Dios y éste le amará y verá su faz con júbilo y restaurará al hombre su justicia. Él mira sobre los hombres y al que dijere pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado, Dios retimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz. He aquí todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Entonces, finalmente, Dios tiene propósitos redentores en medio de la adversidad y, por último, el temor es un problema de enfoque, de atención, de lectura y de memoria. Y la solución es vivir de una manera fiel, recordando lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Él está en control, Él tiene cuidado de nosotros, Él ha encomendado a sus ángeles para protegernos, Él nos ha dado las promesas de su palabra, de que nada nos dañará sin propósito, sin ninguna intención que Él tenga para nuestras vidas, ¿verdad? El Salmo 56 sigue diciendo esto, sé que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré, en Dios he confiado, no temeré. Así es que, hermanos, los animo a que en medio de lo que sea que venga, unos a otros nos animemos a seguir siendo fieles al Señor y recordando lo que Él nos ha dado, cómo nos ha dado sus promesas, sus maravillosas promesas, cómo nos entregó a su Hijo. Y si Él no escatimó ni aún a su Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Y si nos concede pasar por más aflicción y más dificultad en medio de lo que estamos viviendo, sabemos que Él tendrá un propósito bueno para su gloria, quizá para la salvación de otros. Y esa es nuestra confianza, ahí es donde se encuentra nuestra inestimable felicidad. Dios les bendiga. Así que, José Luis, regreso a que tú tomes la dirección para lo que siga de las preguntas, hermano.